Hola hermanos, el día de hoy 4 de junio del 2025 es miércoles de la séptima semana del tiempo de la Pascua. Ya lo saben, estamos terminando pues este tiempo de la Pascua bello, ya ha pasado, bueno, no, 3 días tendremos la vigilia de la Pascua y pues en 4 días terminaremos con Pentecostés. Bueno, hoy les voy a hablar de un santo poco conocido, pero con un trabajo extraordinario. Filippo Smaldone, así, Felipe Smaldone, nacido en Nápoles en 1848, es el mayor de los 7 hijos de don Antonio y doña María Conchetta de Lucca. A él le toca vivir una época complicadísima, ¿no? Porque es el momento en el que, de hecho, en ese 1848 es la época de los disturbios que ocurrieron en Nápoles, ¿no? Todo lo que va a producir la crisis, el cambio de dinastía también, y eso también generará un problema por la reunificación de Italia. La familia de él había estado muy unida a los Borbones, ¿no? Y entonces, bueno, ahí tendrá el papá vivirá un momento de crisis también bien difícil. Desde pequeño él quiso ser sacerdote. Él quería ser sacerdote y entonces el problema que tiene es que académicamente no era tan bueno, ¿no? Y entonces, y fíjense, hay un doble detalle, porque ya desde que estaba en el seminario, ahí en Nápoles, eh, pues resulta que él empieza a atender a los más necesitados, a los enfermos, pero se da cuenta que hay de entre los enfermos unos que son todavía más marginados, que son los sordomudos, y parece ser que había muchos ahí en la zona partenopea y en Nápoles. Y entonces él empieza a cuidarlos, siendo seminarista, cuidado, no era sacerdote todavía. Y bueno, pero ya les digo, resulta ser que eh, tiene que dejar la diócesis. Sí, sí, deja la diócesis, se va a otra diócesis, ahí vecina, pero luego regresará a Nápoles y bueno, y el que le da el permiso para esto en 1876 es el cardenal Sforza. El cardenal Sforza se tuvo que ir al exilio porque fue expulsado precisamente por todo lo que le tocó sobrevivir. Y entonces, y estuvo, como les digo, era la diócesis Rosano, de Rosano se llama esa diócesis, creo que se llama hoy en día Rosano Cariati. Bueno, y fue ordenado sacerdote el 23 de septiembre de 1871, si se fijan con dispensa, ¿no? Porque no tenía los 24 años, y entonces, bueno, tenía 24 años, entonces todavía no alcanzaba los 25 años, pero bueno, igual, como les digo, mientras él estudiaba, estuvo empezando a ayudarle a los sordos, y bueno, empezó a hacer un trabajo precioso, ¿no? Porque ay, vivirá momentos duros, ¿no? Porque ya les digo, el que tenga que cambiarse de diócesis, el poder volver, pero siempre encontraba mucha oposición, ¿no? A los sorditos, a los sordomudos los trataban como que si fueran parias, ¿no? Y era una cosa, y de hecho en algún momento él pensó en irse de misionero mejor, pero gracias a Dios su director espiritual le dijo, ni se mueva usted, padre, usted se queda aquí está haciendo un trabajo precioso. Bueno. De hecho, también otra crisis que le pasó, estuvo a punto de morir por la peste, ¿no? La peste de cólera que azotó esa zona en 1884. Y él atribuye que fue la Virgen de Pompeya, la Virgen del Rosario de Pompeya, que lo salvó. Y entonces, bueno, finalmente va a Lecce, en Lecce, ya para 1855, funda perdón, en 1885, funda una institución para los sordomudos, y entonces y van algunas hermanas que más adelante van a formar parte de la congregación que él va a fundar, que son las Salesianas de los Sagrados Corazones de Jesús y de María, las Salesianas de los Sagrados Corazones, para que vean ustedes, porque ya van a decir, está, por eso está hablando el padre, el de él. Pues sí, sí, no cabe duda, pero él le digo, va a abrir varias casas, ahí en Lecce va a ser la casa madre, luego abrirá casa en Bari, en Roma, es decir, y todo. Muy bello. Consigue la aprobación del Papa, de la Orden, de la Congregación, eh, para 1925. Consigue eso. Igual les digo. Además, fundó una liga eucarística de sacerdotes adoradores, otra de liga eucarística de mujeres adoratrices, ya les digo. Y además, durante un tiempo muy breve, estuvo como superior de los misioneros de San Francisco de Sales. Pero ya les digo, bueno, un trabajo bello, ¿no? Y sobre todo muy reconocido, la gente reconocía su trabajo. ¿Quién se ocupa? También empezó a ayudar a los cieguitos, porque se dio cuenta, empezaba a recibir gente que no solo eran sordomudos, sino también cieguitos. Bueno,
Murió, tuvo algunas complicaciones de orden diabético. Perdón, él muere en 1923, ¿no? O sea, la congregación fue aprobada en 1925, pero él ya había muerto, Entonces él muere un 4 de junio de 1923, problema de diabetes, también de una esclerosis, y bueno, los restos los trasladaron a la casa madre ahí en Leche, y ya les digo, y habían llegado en varios otros lugares también la congregación por él fundada. Fíjense, en tiempos del Papa Pablo VI comenzó la introducción, se introdujo la causa, ¿no? Pero fue presentado todo el proceso, la posición y demás, y va a ser el Papa San Juan Pablo II el que lo va a beatificar. Esa beatificación fue el 12 de mayo de 1996, pero su canonización va a ocurrir 10 años más tarde, en octubre del 2006, y ahí ya fue el Papa Benedicto XVI. Bueno, las hermanas salesianas de los Sagrados Corazones. Qué bello. Trabajo precioso. Hay que orar mucho por estos ministerios, estas tareas que se realizan, ¿no? Vamos, las lecturas. Termina el discurso de Pablo en Mileto, ¿no? Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículos del 28 al 38. En aquellos días Pablo dijo a los presbíteros de la comunidad cristiana de Éfeso: miren por ustedes mismos y por todo el rebaño del que los constituyó pastores el Espíritu Santo, para apacentar a la iglesia que Dios adquirió con la sangre de su Hijo. Yo sé que después de mi partida se introducirán entre ustedes lobos rapaces, que no tendrán piedad del rebaño. Y sé que de entre ustedes mismos surgirán hombres que predicarán doctrinas perversas y arrastrarán a los fieles detrás de sí. Por eso estén alerta. Acuérdense que durante 3 años, ni de día ni de noche, he dejado de aconsejar con lágrimas en los ojos a cada uno de ustedes. Ahora los encomiendo a Dios y a su palabra salvadora, la cual tiene fuerza para que todos los consagrados a Dios crezcan en el Espíritu y alcancen la herencia prometida. Yo no he codiciado ni el oro, ni la plata, ni la ropa de nadie. Bien saben que cuanto he necesitado para mí y para mis compañeros lo he ganado con mis manos. Siempre he mostrado que hay que trabajar así, para ayudar como se debe a los necesitados. Recordando las palabras del Señor Jesús, hay más felicidad en dar que en recibir. Dicho esto, se arrodilló para orar con todos ellos. Todos se pusieron a llorar y abrazaban y besaban a Pablo, afligidos, sobre todo porque les había dicho que no lo volverían a ver. Y todos lo acompañaron hasta el barco. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué duras las despedidas, ¿no? Durísima esta despedida de Pablo, que a estos que, como lo dice, durante 3 años, con lágrimas en los ojos, los he aconsejado a cada uno. Pero lo que advierte Pablo, discúlpenme, no es únicamente para tiempo de Pablo. No, no. Esto sigue siendo increíblemente actual. Leamos esa primera recomendación del discurso de hoy, ¿no? Miren por ustedes mismos, cuídense. Hay que estar atentos, queridos hermanos, los que estamos al frente de las comunidades, los pastores, los obispos, los sacerdotes, los que tenemos responsabilidad pues pastoral, laicos, encargados de grupos y de todo. Pero aquí evidentemente va dirigido a los presbíteros, pero mire cada cual, o sea, mire por ustedes mismos y por todo el rebaño del que los constituyó pastores el Espíritu Santo. No, el título no nos lo damos nosotros, es el Espíritu Santo, es Dios el que nos llama, para apacentar a la iglesia que Dios adquirió con la sangre de su Hijo. Espíritu, Padre, Hijo. La pastoral tiene siempre corte trinitario. El cuidado de mi propio ministerio y del ministerio de aquellos a los que me debo es trinitario. Sí, sí, porque el recuerdo de la sangre del Hijo de este Padre bueno, que me ha elegido, que me ha llamado a ser pastor de este rebaño, no puede ser desperdiciada, ¿no? Y sigue todavía. Yo sé que después de mi partida, dice Pablo, se introducirán entre ustedes, lobos rapaces, que no tendrán piedad del rebaño. 21 siglos después, y esto sigue siendo absolutamente válido. Se los digo con dolor en el corazón. ¿Cuántos lobos rapaces dentro de la iglesia? ¿Cuánta gente que se ha aprovechado de la inocencia de la gente, de la dignidad de la gente? Piensen en todos los abusos que ha habido a lo largo de la historia de la iglesia. No estoy hablando de abusos sexuales, claro que los ha habido, crímenes desgraciados, pero abusos de autoridad, abusos de poder, es decir, es una cosa terrible, ¿no? Bueno, todos los abusos tienen como origen la autoridad, no el mal manejo de la autoridad, pero eso es así. Ha habido, claro que los ha habido, y entre ustedes mismos surgirán hombres que predicarán doctrinas perversas, madre de Dios. Fíjense cuántas herejías hemos combatido, seguimos combatiendo y combatiremos todavía. Sí, sí. Y a veces herejías pintadas de perfección, ¿no? Porque miren, los cátaros, los albingenses
del siglo XIII siguen estando. Los que se creen puros porque practican las cosas de esta manera, porque tienen esta devoción, porque quieren este rito, porque quieren la misa de esta manera. Hay que tenerles mucho cuidado. Hay que tenerles mucho cuidado porque son lobos rapaces y son doctrinas perversas que terminan de arrastrar. Claro, es que dígame, ¿no lo han visto ustedes en la historia reciente? Hermanos míos sacerdotes que han arrastrado gente, o sea, que los han seguido como groupies, ¿verdad? Así como que se fueran estrellas de rock and roll y entonces véngase a seguirlos y después te resulta ser que el Padre, Madre de Dios, termina siendo un desastre. Un desastre desde el punto de vista económico, un fracaso desde el punto de vista afectivo. Y claro, sujetos de estos somos todos, o que cuidado, eso no es. Pero es el problema de arrastrar detrás de ellos personas que se han separado, voy a hablar de eso ahora con el Evangelio, ¿no? Pero se han separado de la comunión de la iglesia. Entonces, nada, por eso Pablo lo dice, yo los encomiendo a Dios y a su palabra salvadora, la cual tiene fuerza para todos los consagrados a Dios, para que crezcan, ese es el punto, para que crezcan en el Espíritu y alcancen la herencia prometida. Bueno, y Pablo dice, bueno, yo no me he puesto a codiciar nada. Aquí yo no me he puesto a ganar por ganancia, no he codiciado el oro, ni la plata de nadie, ni la ropa, dice Pablo. Bueno, interesante. Ya, yo he trabajado con yo me he ganado, y sale el evangelio del boxeador, ¿no? Porque les he dicho lo que decía el Señor Jesús, que hay más gusto en dar que en recibir, piensen, un boxeador. Es el evangelio del boxeador, que no está en el evangelio, ¿no? Pero Pablo conocía otras frases del Señor Jesús. Por el tiempo, vamos, el evangelio. Seguimos en la oración sacerdotal del capítulo 17 de Juan, versículos del 11 al 19. En aquel tiempo Jesús levantó los ojos al cielo y dijo, Padre Santo, cuida en tu nombre a los que me has dado para que sean uno como nosotros. Cuando estaba con ellos, yo cuidaba en tu nombre a los que me diste. Yo velaba por ellos y ninguno de ellos se perdió, excepto el que tenía que perderse para que se cumpliera la Escritura. Pero ahora voy a ti. Y mientras estoy aún en el mundo, digo estas cosas para que mi gozo llegue a su plenitud en ellos. Yo les he entregado tu palabra y el mundo los odia porque no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. No te pido que los saques del mundo, sino que los libres del mal. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Así como tú me enviaste al mundo, así los envío yo también al mundo. Yo me santifico a mí mismo por ellos, para que también ellos sean santificados en la verdad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ya les digo, la oración sacerdotal, Jesús sigue intercediendo, ¿no? Y es consciente de que evidente ha habido uno que lamentablemente se le perdió, hace referencia a Judas, ¿no? Pero, y no te pido que los saques del mundo, sino que los preserves del mal. Pues, mire, es decir, estamos en este mundo, oigan, tenemos que responderle a este mundo. El evangelio es predicado en este mundo, en esta realidad concreta, cada uno en su ambiente, cada uno con su cultura, con su historia. Claro, estamos en este mundo. Así como tú me enviaste al mundo, ahí yo los envío al mundo, pero no son del mundo. Y ahí es donde entra el punto. Estamos en el mundo, pero no podemos casarnos con los valores de este mundo, porque nosotros lo que tenemos que llevar son los valores del evangelio y deben permear la realidad cultural, deben permear la cultura, deben permear la vida total, todos los campos. Este es nuestro reto y esa es nuestra tarea. Por eso, fíjense ustedes, ahora el proyecto es muy bello de parte del Señor Jesús. Fíjense, son tres elementos que me parecen que no podemos perder de vista. Cuando falta uno de esos tres, olvídense, ya tenemos lobos rapaces que se meten en el rebaño. Primer punto, que vivan unidos, para que sean uno como nosotros somos uno. Esto es clave. Cuando usted va escuchando estos grupitos, estas personas, que ellos sí son los buenos, los otros son los malos. Los demás, y se van separando, y van rompiendo con la autoridad del Papa, y van rompiendo con la autoridad del obispo, y van rompiendo con la autoridad de la comunidad. Ahí usted ya tiene lobos rapaces. Por muy pintaditos de latín que quieran, pero ya tiene usted lobos rapaces. Claro que sí. Ya, y cuidado que yo estudié latín un par de años. No sé, que no estoy criticando el latín. No, para nada. Es la lengua de la iglesia, sigue siendo. Y hay que conocerla y hay que estudiarla. Pero a donde yo quiero llegar es a esto es que se revisten de antigüedad, se revisten de pureza, cuidado, pero rompen con la iglesia. ¿Ya? Estos días, ya les digo, a mí me asustó la semana pasada ver ese montón de gente atacando al Papa, a San Pablo VI. Y es una cosa, pero verdaderamente horrenda. ¿Ya? ¿Qué sentido de iglesia tiene? ¿Qué sentido de historia de la iglesia? Eso, rompen con la unidad. Ya están algunos empezando a criticar al Papa León. Yo les dije que eso iba a pasar. Bueno, igual. Segundo elemento, que me parece que también vivir unidos, claro, pero
que busquen esa alegría que viene de Dios, esa alegría que, miren, un cristiano triste es un triste cristiano. Hay que buscar la alegría. Cuidado, la alegría no es lo mismo que estar contento. Yo estoy contento porque estoy terminando de grabar. Bendito sea el Señor, estoy terminando de grabar este que me había propuesto el día de hoy, grabar para ustedes. Muy bien, estoy contento, pero eso no va a durar, eso no es alegría, eso no es perdurable. Entonces algunos vamos de sensación en sensación y hay que tenerle mucho cuidado a esa sensiblería, a esos cambios de humor, que no es un asunto de temperamento, sino que sencillamente que vamos buscando el aplauso, vamos buscando la gratificación. Por eso Pablo dice, yo trabajaba con mis manos, aquí nadie va a echar la culpa de que yo hice las cosas para ganancia propia, para mi propio peculio. No, no, no. Entonces, por eso lo señalo. Porque cuidado, la alegría, un cristiano alegre, un misionero alegre, ya es un buen misionero, ¿no? Tercer elemento, que esto es también fundamental. Santifícalos en la verdad. Dice, miren, no es posible. No es posible que haya éxito en un trabajo pastoral, en una misión, en una parroquia, en un grupo, lo que sea, en una diócesis, si se está construyendo sobre mentiras. Porque eso es arena movediza, ¿eh? Lo que nos santifica, lo que nos perfecciona es vivir en la verdad. Y lo que se espera de los pastores es que transmitamos verdad, es que llevemos la verdad y que no tengamos miedo de vivirla, practicarla y anunciarla. Fíjense el orden, ¿eh? Vivirla, predicarla, o practicarla y anunciarla. Eso es. Yo ya les digo, es importante esto. ¿Complicado? Claro que lo es. Pero se puede, claro que se puede. Con la ayuda del Espíritu Santo todo es posible. Hagamos oración. Señor, ayúdanos a estar en el mundo sin miedo a mancharnos o a equivocarnos, sin contagiarnos de sus miserias. Ayúdanos a emplear el dinero y todo lo que tenemos sin convertirlo en un Dios con espíritu generoso. Ayúdanos a convivir con las personas y los grupos sin utilizar a nadie, con espíritu fraterno. Ayúdanos a esforzarnos en el estudio y el trabajo sin buscar únicamente el dinero, con espíritu solidario. Ayúdanos a disfrutar de la diversión y la fiesta sin perder la cabeza, con espíritu alegre. Ayúdanos a participar en la política y en la economía sin buscar nuestro interés, con espíritu de servicio. Ayúdanos a utilizar las nuevas tecnologías sin depender de ellas, con espíritu de encuentro. Ayúdanos a apostar por la familia y por la iglesia, sin encerrarnos en ellas, con espíritu universal. Ayúdanos a aportar nuestras ideas y propuestas sin condenar a nadie, con espíritu humilde. Señor, ayúdanos a estar en el mundo contagiando el amor y la esperanza que tú nos das y aprendiendo de todas las personas de buena voluntad. Amén. El Señor esté con ustedes y les bendiga a Dios por intercesión de San Filipos Maldone, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Y sí, Cristo ha resucitado y verdaderamente ha resucitado, pero nos quedan 4 días. Envíanos, Señor, tu Espíritu, que renueve la faz de la tierra, que renueve nuestros corazones. Feliz miércoles para todos.